¿Sí? Ok. Hoy quiero hablarles de un tema muy especial que he titulado Características de una iglesia sólida. El otro día, hace ya 3 semanas, hoy, contando desde hoy hacia atrás, les hablé de una vida sólida. La semana pasada, cómo tener una familia sólida. Quienes no hayan escuchado ese tema de cómo tener una familia sólida, por favor escúchenlo, vale la pena que lo escuchen, les va a ayudar. Y hoy vamos a hablar de las características de una iglesia sólida. Usted sabe que hay cientos de miles de edificios y locales en todo el mundo a los que se les llama iglesias. Algunos son grandes, otros son pequeños, unos son fuertes, otros son débiles. Porque así como hemos estado en edificios muy impresionantes, hemos estado también en lugares donde solamente hay unos 4 tubitos y unas cositas allí. De modo que hay personas que dicen, bueno, eso es una iglesia, pero la verdad es que estas estructuras físicas, sean poderosas, majestuosas, llamativas, arquitectónicas o simples y sencillas, no son iglesia, ellas albergan la iglesia. Yo recuerdo cuando nosotros iniciamos la iglesia en nuestra casa, estuvimos 2 años allí en aquel lugar, luego Dios nos trajo y nos plantó aquí. Cambiamos de lugar, pero no dejamos de ser iglesia, porque la iglesia no la define la estructura física. La iglesia la definió el Señor de una manera muy linda, y la iglesia está definida por lo que es Él en esencia, su cuerpo, su naturaleza, su espíritu. Así que hay muchas iglesias de diferentes formas y maneras. De hecho, hay muchas iglesias que no sirven al Señor Jesucristo. Muchas iglesias que ni siquiera lo reconocen como el único Dios verdadero, como el eterno. Hay algunas iglesias que ni siquiera creen que Él es el Hijo de Dios. Pero hay otra cosa que llama mucho la atención, y es que hay algunas religiones que a sus grupos congregacionales no le llaman iglesia. Al considerar esto, pienso en las millones de personas que pertenecen a una iglesia. Gente que es parte de la iglesia y gente que solamente se reúne con la iglesia. No es la iglesia, no son la iglesia, pero se reúnen con la iglesia. Gente que viene a un lugar como el nuestro o a otros lugares, se sientan, pero no son salvos, no son salvas, porque no son iglesia. Miran a la iglesia muy de cerca, la tienen al lado, pero no son iglesia. Entonces pregunto, ¿qué es una iglesia? Pensemos bien. ¿A qué clase de iglesia usted quiere pertenecer? ¿Quiere formar parte de una iglesia débil o quiere ser parte de una iglesia sólida? La iglesia del Señor Jesucristo no es una iglesia débil. Cuando una iglesia es débil, tenemos que preguntarnos si el Señor Jesucristo es el Señor en ese cuerpo de personas. Porque si el Señor está ahí, la iglesia no será débil. La iglesia es débil cuando el Señor no está. La iglesia se mueve, tambalea, tiembla, cae, se arruina, se divide cuando el Señor no es el rey, la autoridad de la iglesia. Entonces, he titulado esta enseñanza Características de una iglesia sólida, para enseñarles algunas cositas. Quizás algunos que estén aquí sentados o algunos que me escuchen por alguna red, ni siquiera estén interesados en una iglesia, ni siquiera les importe ser parte de la iglesia, no les interesa la iglesia. Sin embargo, para mí eso significa que usted está listo para interesarse en la iglesia. ¿Por qué? Por la sencilla razón del que el Señor Jesucristo dijo: edificaré mi iglesia, y pienso que lo que Él edifique a usted y a mí debería interesarnos siempre, porque no hay nada más sólido que lo que Él edifica. Lo que usted y yo construimos puede ser que lo perdamos si no lo hacemos bien, pero lo que Él edifica nunca jamás tiene pérdidas. Vamos a leer un pasaje muy conocido, Mateo 16. Quiero que me acompañe en su Biblia y voy a darle una sencilla explicación de lo que significa ser una iglesia sólida. Mateo capítulo 16, y voy a leer desde los versos 13 al 20 para luego hablarles entonces de mi tema.
Mateo 16, 13 al 20, leo para ustedes en la versión Reina Valera. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió el Señor. Fíjense esta respuesta maravillosa: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo el que conozca a Cristo tiene que saber que recibió de Dios la revelación del Hijo. No hay manera de conocer al Hijo sino es a través de la revelación del Padre. 18. Y también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta, diga conmigo, esta, subraye, marque, resalte, encierre en un círculo esa expresión esta. No dijo sobre esa roca, sino sobre esta. Si yo digo esta, ¿a qué me estoy refiriendo? A algo que está conmigo o en mí. ¿Está bien? Entonces él dice: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Por favor, présteme mucha atención. El Señor Jesucristo no dijo que edificaría su iglesia sobre el apóstol Pedro. ¿Qué quiso decir el Señor? Que el fundamento de la iglesia, desde la posición de él, voy a tomar su papel por un momento, nada más para mostrarles un ejemplo. Desde la posición de él dice: sobre esta. ¿Sobre esta qué? Roca. Nunca se ha hablado que alguien sea una roca. El apóstol Pedro, el Señor le cambió el nombre, y su nombre significa roca. Por eso algunos han interpretado que Pedro es la roca sobre la cual el Señor va a edificar su iglesia. Pero él no dijo sobre esa roca, sino sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, sobre la revelación de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. En esto consiste la iglesia, y sobre esto la iglesia está fundada. Escuche, si usted quiere tomar un templo, catedral o lo que sea, y pase lo que pase, si elimina de esta verdad que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, ese grupo de personas que están allí dejan de ser iglesia. Donde se niega que el Señor Jesucristo es el Hijo del Dios vivo, ahí hay un grupo de gente congregada, pero ahí no hay una iglesia. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor está sembrada, plantada, construida, edificada, fundamentada, y sigue desarrollándose sobre la base de que Jesucristo, el Hijo de Dios, de que Jesucristo es el Hijo de Dios. De modo que donde el Señor Jesucristo no es reconocido como el Hijo de Dios, quizás usted ve edificios muy hermosos, gente que parece muy linda, ceremonias muy hermosas, ritos o rituales muy atractivos, quizás canciones que a usted le hacen disfrutar de la buena música. Tal vez escucha sonidos o letras que conmueven sus sentimientos y le hacen llorar. Pero si en ese lugar no se reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahí no hay iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el principio, ese es el fundamento, y sobre eso es que la iglesia de Cristo se edifica. Voy a hablarles entonces de las características de una iglesia sólida. La primera, si quieren anotar, anoten, prepárense, calienten el pulso, vamos a escribir, o escriban ustedes. Ya yo escribí bastante esta semana. La primera característica de una iglesia sólida es que una iglesia sólida es presidida, guiada, ministrada, impartida por ministros, por servidores, colaboradores, encargados, ayudadores que están llenos del Espíritu Santo. Puede ser que toda la iglesia no esté llena del Espíritu Santo, que todos los hermanos no estén llenos del Espíritu Santo, porque algunos lo ignoran inclusive. ¿Se acuerdan de aquellos discípulos que habían creído en el Señor
Y cuando el apóstol Pablo les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron, ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces muchas personas ignoran la necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. De modo que usted puede creer, predicar el Evangelio, leer la Biblia, sabérsela, conocer canciones y hacer muchas cosas por hábitos, costumbres, por conciencia de que son buenas, pero no necesariamente usted está lleno o llena del Espíritu Santo. Y si no estamos llenas del Espíritu Santo, no podemos tener una iglesia sólida. Porque si no estamos llenos del Espíritu Santo, ¿de qué estamos llenos? Estaremos llenos de nuestro raciocinio, de nuestra lógica. Estaremos llenos de nuestra manera de pensar, de nuestros patrones de conductas, de tradición, de cultura familiar, de cultura nacional. En fin, nuestra carnalidad, sentimentalismos y emociones son los que van a regir nuestras conductas, decisiones, y Dios no nos guiará. ¿Por qué? Porque necesitamos su llenura. Fracasaremos una y otra vez en el intento de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque Él no nos ha llenado. Si los ministros, influenciadores, encargados, servidores, colaboradores de una iglesia no están llenos del Espíritu Santo, esta iglesia ya tiene una debilidad muy fuerte, muy fuerte. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que a pesar de que ya Él los había comisionado, de que ya Él les había dado un encargo, ya Él les había dicho, vayan y prediquen el Evangelio. Usted lo ve en Mateo, al final de Mateo 28, lo ve en Lucas 16. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Vayan y sanen enfermos y liberen a los cautivos y oyen serpientes y escorpiones y pongan las manos sobre los enfermos, hablen nuevas lenguas. Vayan y anuncien el reino de Dios. Eso se los dijo Él antes de ir a la cruz. Pero luego que fue a la cruz y se manifestó a ellos, les dijo, no se muevan. Yo sé que ya tienen un encargo. Yo sé que ya tienen un mandato que yo mismo les di. Yo les dije que fueran a predicar el Evangelio. Ya yo les dije que fueran y anunciaran las buenas nuevas de salvación. Pero todavía no. Es necesario que se queden, Hechos capítulo 1. Y esperen que venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y entonces me serán testigos. Aquí, un poquito más allá, fuera del país y hasta lo último de la tierra. Claro, tenemos problemas con gente que no está llena del Espíritu, que entiende algo, porque lo lee ahí, está en la Biblia. Pero aquí dice, y abren la Biblia, y el Señor me mandó, yo tengo que ir y tengo que hacer. Yo a veces suelo ser pedante por esto. ¿Y qué le ha dicho el Espíritu Santo? Pero es que está escrito. Pero el Señor Jesucristo, el testimonio del Espíritu en usted, ¿cuál es? Pero es que ahí lo dice. Y entonces me doy cuenta que estoy frente a una persona que está racionalizando y no está llena del Espíritu. No puede decirme que Dios le dijo algo. Siempre me va a disfrazar o a tratar de disfrazar el argumento de sus decisiones, pero no está lleno del Espíritu. Esto es un problema. Jesucristo, el Señor, el Rey, el amo, la cabeza de la iglesia, le dijo a sus discípulos, ustedes no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo, porque Él sabía que ellos no podían hacer lo que Él les había encomendado a menos que estuvieran llenos del Espíritu Santo, a menos que el Espíritu Santo estuviera en ellos. Usted puede decir, bueno, pero el Espíritu Santo está en mí. La pregunta es, ¿está lleno de Él? Él sabía y sabe, y debemos nosotros saber que no podemos hacer su obra a menos que el Espíritu Santo nos unja, a menos que el Espíritu Santo nos llene, a menos que el Espíritu Santo nos faculte, a menos que el Espíritu Santo nos capacite, a menos que el Espíritu Santo nos fortalezca y a menos que el Espíritu Santo nos dirija, no podremos tener éxito en la tarea. Los apóstoles en la iglesia del primer siglo se encontraron con que en algún momento el Espíritu Santo se les opuso también. Se les opuso. ¿Por qué? Porque a veces nos apasionamos, pero en la carne. Nos sentimos impulsados a hacer la obra de Dios, entre comillas, pero en nuestra carne. Y solo Dios sabe que no tendremos éxito. Y Él no quiere que nos expongamos a pérdida y a fracaso. Piense en esto. Le dio su palabra a los 12, uno de ellos fue apartado, Judas, fue restituido, fue, ¿cómo se dice?
reemplazado por Matías, de quien tampoco se habló más después. Luego vinieron los 120, estoy hablando después de la resurrección, que recibieron la palabra para ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Se imaginan cuán absurdo pudo haber sonado en aquel entonces esas palabras? Vayan y prediquen el evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque era de boca en boca. Oye, ¿cuántas personas hay en el mundo? Hoy en día nosotros tenemos la radio, la televisión, la internet, tenemos muchísimos medios digitales para ir al mundo. El mundo está globalizado. Sabemos lo que está pasando del otro lado del mundo así. El otro lado del mundo sabe lo que pasa aquí así. De modo que, pero en ese entonces usted no podía imaginar, somos seres humanos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo vamos a llegar? Somos 120 que estamos en el aposento alto, ¿se acuerdan? Somos 120 en el aposento alto, viene el Espíritu Santo y nosotros somos los encargados de ir hasta lo último de la tierra. Toda persona debe conocer al Señor Jesucristo. Imagínense lo absurdo que pudo haber sonado, porque muchos seguramente vieron sus propias condiciones humanas. Tengo una familia, tengo un trabajo, no tengo dinero. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pero ellos tomaron la decisión de anunciar las buenas nuevas al Señor Jesucristo. Nosotros hoy contamos con muchos elementos, herramientas que nos pueden ayudar a ir más rápido de lo que fue la iglesia del primer siglo. Y sin embargo, no podremos avanzar a menos que estemos llenos del Espíritu Santo. Usted mira a muchos lugares que tienen publicidad, programas de televisión, tienen de todo. Pero mire cómo está el mundo, por Dios. Yo pudiera hablar de países donde tienen iglesias numerosas, miles que pasan de 20,000 cada una. Pero sus naciones están en corrupción. Sus presidentes son denunciados. Algunos están siendo procesados. El hecho de que se llenen los lugares, que muchos edificios estén repletos de gente, no significa que ahí está la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Sabe algo? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ustedes no estarán listos hasta que no reciban al Espíritu Santo. Y no hay peor cosa que lidiar con gente carnal en la iglesia, porque la gente carnal todo lo discute, todo lo cuestiona, no cree en nada, quiere una explicación para todo, tiene sus propios para no hacer algo. Son tan condicionales que Dios no puede contar con ellos cuando quiera, a la hora que quiera, en el momento que quiera, porque ellos deciden cuándo Dios cuenta con ellos. Hoy no porque hoy está lloviendo, mañana sí porque mañana habrá sol, no, mañana no porque mañana voy a hacer algo. Nadie puede dejar de hacer algo cuando el Señor se lo pide. Tenemos mucha gente así en el reino del Señor. Ahora, si la gente estuviera llena del Espíritu Santo, ¿cuál sería el comportamiento de las personas? Tendrían a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, a su esposa, a su matrimonio, su negocio, su empresa, sus reuniones sociales primero que al Señor. El personal de una iglesia, hablemos del personal de la iglesia, los que sirven, trabajan, ministran, son encargados en algún área, tienen que ser llenos del Espíritu Santo para poder ser eficaces en la tarea. De modo que si este personal no está lleno del Espíritu, no será apto para su labor, la labor que el Señor le ha encomendado. Por esa razón es que si queremos ser una iglesia sólida, todo el que sirve a Dios en algo debe ser lleno del maravilloso Espíritu Santo, debe estar atento a Él, debe estar dependiente de Él. ¿Qué significa depender de Él? Que antes de tomar una decisión, yo no voy a ir a la iglesia porque voy a trabajar. Antes de decidirlo, voy a preguntarle al Espíritu Santo: ¿me das permiso, Señor? Yo tengo la libertad de elegir, no tengo un jefe que me pueda demandar, pero quiero trabajar, ¿me das permiso? Claro, como el Señor probablemente no va a responder como la persona espera o quiere, deciden entonces hacer lo que quieran.
salir de paseo con la familia. Ay, este es un gran día para pasear, Señor. Me voy con mi familia. Ey, un momento, ¿le preguntaste al Espíritu Santo? ¿Le preguntaste? Cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, nadie le pregunta. La gente decide lo que hace. No voy a hacer esto, no voy a servir. Hoy no voy a servir. ¿Por qué? Porque quiero hacer esto. ¿Por qué? Porque voy a darle prioridad a esto. Un momentico, ¿y qué dijo el Espíritu Santo? Ah, no sé. ¿Y por qué no le preguntas? Bueno, lo que pasa es que yo quiero hacer esto. Ese es el problema con la gente carnal. La gente carnal es así, mire, pequeñita. Son unos bebecitos espirituales. Entonces usted no puede, con un niño usted no puede racionalizar. Usted a un niño le tiene que dar instrucciones. En la medida que va creciendo usted le va explicando las cosas que él o ella pueden ir captando. No puede hacer que reciban todo a la fuerza. Pero el problema es con algunas personas que piensan que son maduros espiritualmente y en el momento en que tienen que mostrar su espiritualidad, muestran su carnalidad. A eso me refiero. Lo que tratamos de hacer para el Señor, cuando no estamos llenos del Espíritu Santo, no logra el objetivo. Para lograr avanzar en la voluntad del Señor se requiere de humildad, disciplina, esfuerzo, sacrificio, entrega, devoción, pasión y firmeza para alcanzar lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque usted va a tener oposición, usted va a tener resistencia, usted se le va a negar la gente, usted no va a contar con mucha gente, usted necesita tener fe de verdad, verdad. Y cuando el Espíritu Santo lo enfoca a usted y le da una palabra y le dice esto, usted sabe que pase lo que pase, así la familia se le ponga en contra, usted va a avanzar. ¿Por qué? Porque usted cuenta con el más grande. Usted cuenta con el Rey. Algunos dicen, es que no puedo avanzar porque no cuento con mi familia. ¿Es de Dios? Sí. ¿Qué te dijo Dios? Que Él me daba esto y me decía, bueno, y entonces, ¿no es suficiente Dios? ¿No es suficiente? Pero cuando vivimos siendo gobernados por las emociones y los sentimientos, ¿qué pasa? La familia nos gobierna. Nos gobiernan los hijos, nos gobierna la esposa, nos gobierna el esposo, nos gobierna la mamá, nos gobierna el papá. ¿Y el Espíritu Santo qué? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Necesitamos cada día pedirle al Espíritu Santo que nos llene de su presencia. Necesitamos permitirle que nos llene para estar en condiciones más óptimas de desempeñar nuestra labor y llenar la tierra con su reino. Si estamos llenos del Espíritu Santo, se va a evidenciar, se va a notar. Eso no hay que decir, el Espíritu Santo me llenó, estoy lleno del Espíritu Santo. Mira cómo hablo en lengua. No, es que precisamente esa no es una señal de llenura. Se evidencia por el fruto. El Señor Jesucristo dijo, por su fruto, no dijo por las lenguas que hables. Por su fruto los van a conocer, si son míos o no. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23? Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y termina diciendo el apóstol Pablo, contra estas cosas no hay ley. No hay ley. Entonces, en primer lugar, una iglesia sólida se caracteriza por tener ministros, servidores, colaboradores, ayudadores que estén llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a fracasar, nos vamos a cansar y vamos a renunciar. El problema es este: yo no los puedo llenar a ustedes del Espíritu Santo. Los pastores Carpio, los Ochoa, los pastores Ojeda Hacha, los pastores Fossi, los maestros, los evangelistas y los demás ministerios, no los podemos llenar del Espíritu Santo. Porque la gente a veces dice, no, es que en la iglesia esto no hace así, no hace asado, porque no, yo no veo. Bueno, puede ser que usted no está viendo, no está sintiendo, no está oyendo, no está percibiendo, no está discerniendo y no está viviendo, porque usted no está lleno del Espíritu Santo. Entonces la gente quiere volcar toda su responsabilidad sobre los ministerios o quienes presidimos o las autoridades de la iglesia. El punto es que el que no está lleno del Espíritu Santo no avanza. No avanza. No basta saber, conocer, tener información en la mente, haber tenido experiencia por muchos años. Pablo, que era un experimentado, tuvo que decir, al reconocer esto, todo lo que aprendí, lo que sé, lo que viví, lo que pude adquirir, todo eso lo tengo por basura. Porque al final no es lo que cuenta es, ¿estás lleno o no estás lleno o llena del Espíritu Santo? Eso es lo que cuenta. Porque si estás lleno, llena, yo no tengo que explicarte nada. El Señor mismo te va a decir las cosas. Él te va a guiar. Él es el que va a decir qué es importante para ti. Él es el que te va a decir lo que tienes que sacrificar. Él. Pero mientras algunos están pequeñitos hay que enseñarles. Y por eso predicamos de esta manera. La segunda característica es que una iglesia sólida posee un mensaje de sana doctrina que suple las necesidades de la gente. Ojo.
El mensaje de sana doctrina es fundamental para que la iglesia esté sólida. No podemos hablar de cualquier cosa solo porque nos emocionamos, solo porque estamos contentos, solo porque es algo que yo siempre quise decir y decirlo. No, necesitamos tener sobriedad. Pienso en cuántas personas se congregan cada semana y muchos nunca, cada vez que se congregan, llevan su Biblia consigo. Simplemente asisten, se sientan, escuchan, pero ¿cómo pueden saber si el predicador les está hablando la verdad de Dios? ¿Cómo lo pueden saber? Si no se toman la molestia de abrir la Biblia, de constatar lo que están leyendo y después de hurgar un poco y escudriñar lo que se dijo a ver si está bien. Entonces es su privilegio, pero también es su deber y su responsabilidad preguntarse, cuando usted escucha a alguien hablar de la Biblia, si está escuchando o no está escuchando la verdad de Dios. ¿Será eso de Dios? Pregúntese, ¿será de Dios lo que yo le estoy diciendo o yo estoy hablando de mi propia mente, de mi propia carne? ¿Es algo que tengo aquí contra algunos de ustedes y se los quiero decir públicamente? ¿O será el Espíritu Santo que les está hablando? Ustedes juzguen. Unos van a juzgar, que es el Señor. Y otros van a juzgar que no es el Señor, porque a ellos no les conviene creer que sea el Señor el que les está hablando. Pero la verdad es una sola, no hay dos. No es la suya ni es la mía, es la de Cristo el Señor. ¿Sabe? Ser doctrinalmente sano significa que tenemos creencias arraigadas en la palabra de Dios, en la revelación del Señor Jesucristo. No creencias afirmadas o arraigadas en lo que yo creo, me gusta, me parece, lo que quiero creer, lo que me gusta creer, cómo me siento bien en creer. No. Ser doctrinalmente sano es estar arraigado, plantado en la persona del Señor, en su palabra, en su mensaje, en su doctrina. Son principios establecidos que debemos aprender para también enseñarlos a otros, de modo que la iglesia siga avanzando. Ser doctrinalmente sano significa que creemos y vivimos en esa verdad. La verdad que la Biblia registra, la verdad que expresa el Espíritu Santo, la verdad que revela el Padre cuando te muestra a su Hijo Jesucristo, la verdad que ha sido grabada en nuestra mente y en nuestro corazón por el Espíritu Santo para que seamos testigos del Señor Jesucristo. No podemos ser testigos del Señor sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2? Dice que el Espíritu todo lo escudriña en lo profundo de Dios y Él nos hace conocer todo lo que nos ha sido concedido. Él nos lo enseña, Él nos lo dice. Usted debe tener una firme doctrina personal, suya propia. Esto es lo que yo creo. Esto es lo que el Señor me ha revelado. No es lo que me enseñaron en la iglesia, lo que yo aprendí. No, es lo que está en la Biblia. Es lo que el Espíritu me ha revelado. Es lo que el Padre me ha hecho ver en el Hijo. Esta es mi doctrina. En eso baso mi fe. En eso baso mi creencia. En eso baso lo que yo he decidido seguir. Así que usted debe tener esa doctrina personal basada en la Biblia, en el Señor, en el Espíritu Santo, en el Padre, en la revelación de Cristo, de la iglesia. ¿Por qué? Porque si usted no tiene una doctrina personal, sana, basada en Dios, su Hijo, el Espíritu Santo y su palabra, cualquiera puede venir y enseñarle lo que sea y usted lo va a creer y se va a ir detrás de eso. Cualquiera lo puede mover. Y usted sabe que hay hoy falsas enseñanzas en abundancia en cualquier lugar, incluyendo este lugar. A veces escucho a algunas personas que dicen algo y yo, ¿qué? Repíteme lo que dijiste. Y pregunto, ¿dónde aprendiste eso? Porque yo nunca te lo he enseñado. No es que yo estuve leyendo un libro, escuché en la radio, vi en la televisión, una revista, y digo, ven acá, vamos a sentarnos a hablar. Y tenemos que alinear, porque si no alineamos, tenemos un problema. Todos nos podemos equivocar, pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, el margen de error se minimiza. Cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, el margen de error se potencializa. ¿Me está siguiendo? Así que remítase siempre a lo que está escrito. Usted debe saber lo que cree
¿Y por qué lo cree? ¿Lo cree porque yo se lo digo? ¿Lo cree porque se lo dice el maestro? ¿Porque se lo dice alguno de los pastores o los evangelistas? ¿Lo cree porque se lo dijeron en la calle? ¿Porque lo escuchó en la radio? ¿Porque lo leyó en un libro, en una revista? ¿O lo cree porque se lo ha revelado el Padre? Todo lo que nosotros creemos porque alguien más nos lo dijo, difícilmente lo arraigamos en nuestra vida. Lo que se queda sembrado en nuestra vida es la revelación de Dios, de su Hijo, por el Espíritu Santo. Lo demás se queda en la superficie y cuando viene otra cosa lo mueve y se sustituye por esa otra cosa, y si no es real lo mueve, pero lo que Dios nos revela, eso va hasta nuestras entrañas y de ahí nadie nos lo puede quitar. Usted debe saber entonces lo que cree y por qué. No solo por usted, recuerde que usted tiene una responsabilidad de enseñar, ejemplificar, modelar e inspirar a sus hijos y también a otras personas lo que cree de Dios, de su iglesia, de su palabra y de su reino. La tercera característica de una iglesia sólida son sus convicciones. Una iglesia sólida no aparta sus convicciones, no las echa a un lado, no las negocia. Una iglesia sólida está firme en sus convicciones. Dice, no, usted se equivocó de persona, usted se equivocó de lugar. Por ejemplo, si usted tiene, escúcheme, por favor escúcheme, si usted tiene la convicción de que ingerir bebidas alcohólicas pone en riesgo su vida, y además de poner en riesgo su vida, afecta espiritual y emocionalmente a su familia, deshonra a Dios por el mal testimonio que eso puede dar, y además le da derechos a Satanás y a sus demonios para destruirle a usted, pero usted tiene esa convicción, usted dice, esto es lo que yo creo, pero viene alguien y le dice a usted, un traguito no te hará daño, una cervecita no tiene nada de malo, y luego usted dice, bueno, la verdad es que yo no quiero parecer raro, no quiero que me vean así como que, ay, sí, está bien, dame acá el traguito, dame acá la cervecita. ¿Qué hizo usted? Usted hizo algo terrible. Usted acaba de condescender al claudicar en sus convicciones, negoció sus convicciones e hizo a un lado sus creencias, e hizo a un lado su fundamento para agradar a alguien más que por cierto no es Dios, sabiendo que hizo algo indebido. Así que si usted tiene ciertas convicciones de lo que ve, o si tiene convicciones de con quién se asocia, de sus amistades, de a dónde va y cómo gasta su dinero, en todos estos aspectos usted debe tener convicciones muy firmes en las que no cederá, pase lo que pase, a menos que Dios le pida lo contrario. Solo Dios. Ahora, si usted tiene convicciones muy firmes pero que están fuera del diseño, de la revelación del Padre, del Hijo, bueno, usted tiene que bajarse, derribar el orgullo, la soberbia, la altivez, la prepotencia, la arrogancia, ser humilde y dejarse guiar, tener un espíritu enseñable y dejarse enseñar. De lo contrario, se perderá. Una iglesia donde las autoridades son transigentes y complacientes ante las indisciplinas, desórdenes, carnalidades y superficialidad de los congregados, es una iglesia débil. Dios quiere una iglesia sólida, afirmada, edificada, sustentada en la verdad inquebrantable del Señor Jesucristo, que ponga primero el amor, pero que no sea complaciente con el pecado, ni con la rebelión, ni con la desobediencia, ni con los desórdenes. Número 4, una iglesia sólida hace gran énfasis en la vida de fe y de oración. No en los shows, en los espectáculos, en la carnalidad, en todo lo que puede nutrir la carne, no, en la vida de oración, en la vida de fe. Para que una iglesia sea sólida debe ser fuerte en oración y fe. Sin oración viviremos sin agradar a Dios. Sin oración viviremos sin agradar a Dios. Porque usted no conocerá lo que Dios quiere, no lo escuchará, no entenderá. Usted vivirá por sus sentidos naturales. Usted me ha escuchado decir por mucho tiempo, semanas, días, meses, años, los que están aquí un poquito más tiempo, me escuchan decir siempre, no dejen de hablar con Dios, comience su día hablando con Dios, tenga su primera cita con Dios, termine su día hablando con Dios, ponga todo siempre a los pies del Señor, deje que el Señor le guíe, no importa si a usted le gusta o no, deje que Él sea el que decida. De modo que día a día, ¿usted qué debe hacer?
Debe leer la Biblia, meditar en ella todo el tiempo. Si no lo hace, usted puede caer en toda clase de cosas, de errores, de equivocaciones doctrinales. Puede incluso hasta blasfemar y no darse cuenta. Pero si usted medita en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios le está diciendo, usted estará reconociendo cuánto necesita a Dios, y Dios proveerá la sabiduría que usted requiere para cada día. Le advertirá el Espíritu Santo sobre los inminentes peligros que usted puede vivir o va a vivir. Le guiará hacia aquellas cosas que traen grandes beneficios a su vida, a su familia, y Él lo guardará en todo tiempo. Por eso, cuando hablamos de la verdad, el Señor Jesucristo dijo, Él, hablando del Consolador, del Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad. Hay personas que ya tienen decisiones tomadas respecto a asuntos en sus vidas, y luego nos dicen a nosotros, ore por esto. ¿Por qué? Por esto. Ya lo hizo, sí, ya lo hice. Yo no oro. Cuando una persona viene a buscar un consejo sobre una decisión tomada, está en una completa contradicción. No pidas un consejo sobre algo que ya decidiste. Cuando no sabes qué hacer en una situación particular en tu vida, pide un consejo a quienes tú creas que te pueden ayudar. Pero cuando ya decidiste y tienes temor porque sabes que lo que decidiste, lo decidiste fuera de la comunión con Dios, ni que yo ore, porque yo no soy Dios, yo no soy Jesucristo. Ahora, las consecuencias de tus acciones tendrás que vivirlas. Lo que tienes que pedirle al Señor es fortaleza, sabiduría para enfrentar esas consecuencias. Y entonces ahí sí puedes apoyarte en personas que te ayuden cuando tú reconoces que hiciste algo que Dios no te pidió hacer. Muchos hacen lo que le dice su mujer, su marido, sus hijos, su papá o su mamá. Son creyentes, vienen a las iglesias, se apasionan por ciertas cosas, pero cuando priva la voluntad de un pariente muy cercano, estimado, entonces usted tiene que saber que el Señor Jesucristo no es Señor de su vida en ese momento. Tal vez usted se arrepienta después y lo vuelva otra vez, le vuelva a dar el Señor el lugar de su trono en su corazón. ¿Sabe quién es nuestro Dios? Nuestro Dios es un Dios personal. Nuestro Dios es un Dios cercano. Y Él quiere tener con usted y conmigo una relación profundamente estrecha, cálida, muy estrecha. ¿Cuántas veces usted ha dejado de trabajar, por ejemplo, de ir a su trabajo? Sobre todo si usted no tiene un trabajo independiente, si usted tiene un trabajo dependiente. Permítame hacer esta pregunta. Usted depende de un jefe, en una empresa, en una oficina, en un lugar. ¿Cuántas veces usted ha ido o ha dejado de trabajar y le ha dicho francamente a su jefe, no voy a venir a trabajar porque hoy me voy a... hoy voy a ir a jugar con los muchachos fútbol. No voy a ir a trabajar hoy porque porque amaneció lloviendo. Usted está dando un mensaje implícito y claro. Es decir, cada vez que lluevas no vas a venir, o cada vez que te provoque jugar fútbol no vas a venir a trabajar. Ah, pero a Dios sí le decimos eso. Algunos ni se lo dicen, simplemente lo omiten y punto. Pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo? Dios es admirable, escuche, Dios es confiable, sincero. Él es el mejor amigo que podemos tener. No vamos a perder nada, no vamos a ser derrotados por ningún enemigo si somos obedientes a Dios todo el tiempo. Así que la fe y la oración son esenciales para una iglesia sólida. Si llegan a faltar, no habrá fortaleza. Porque no tengo fe, porque no he orado. ¿Cómo se alimenta la fe? A través de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Así se fortalece mi fe. Si yo no hablo con Él, yo entro en confusiones, en dudas. Pero siempre que estoy hablando con Él, entonces lo que Él me revela, abre mis ojos, mi espíritu, para yo gustar, degustar, recibir, abrazar, arraigar en mi corazón. Eso me da confianza, eso me da fortaleza. Pero cuando no hablo con Él, termino en la carnalidad de mi vida haciendo las cosas que yo creo que son justas hacer, y al final vivo en muchas injusticias. La quinta característica de una iglesia sólida es que en todo servicio, culto o reunión de adoración, las personas experimentan la presencia de Dios y son renovadas en su compromiso con Él. Y esto debería ser
lo que ocurriera en toda iglesia. Así deberían ser los cultos de adoración al Señor. En el culto de adoración debemos centrar nuestra atención, escúcheme, en Dios. Di conmigo, debo centrar mi atención en Dios. No en el predicador, no en la música, en Dios. No en los que están a mi lado, en Dios. Debo centrar mi atención en Dios, en su voluntad, en su propósito, en lo que Él quiere hacer en mi vida. Ahí debo centrar mi atención. Si no, usted vino aquí y está perdiendo el tiempo. Se distrae, habla, bochincha, o a lo mejor le da sueño, se está durmiendo, o está fastidiado porque yo le estoy diciendo una verdad que a usted no le gusta escuchar. No, céntrese en Dios. ¿Sabe algo? Yo se lo he dicho muchas veces. Yo no tengo nada personal en contra de todos ustedes, pero les tengo que decir las cosas que creo que el Espíritu Santo me ha dicho que les diga. De modo que al llegar al culto, una de las primeras cosas que debemos hacer es humillarnos ante el Señor, reconocerlo Rey y dueño de nuestra vida, abrir nuestro corazón a Él, pedirle que nos hable, que nos perdone si hemos pecado, que nos ayude, que nos guíe, que nos llene de su presencia, que nos dé las fuerzas para estar cada vez más unidos a Él. Usted debe saber que cuando viene a un lugar como este, usted no llega a un teatro donde hay actores que hacen actuaciones y fingen personalidades, cambian las voces. Usted llegó y está en un lugar donde juntos venimos a exaltar al Rey de Reyes. Este es un lugar donde venimos a rendirle adoración al Hijo del Dios vivo, al que reconocemos el fundamento de esto que estamos haciendo aquí. Si Él no estuviera aquí, ustedes no estarían aquí. Yo tal vez no estaría aquí. Pero como Él está aquí, yo quiero creer y ustedes deben saber que no vienen por el aire, ni por la alfombra, ni por el techo, ni por la música, ni por mí, ni por ninguno aquí, que ustedes vienen aquí por el Señor. No por el amiguito, no por la persona que le atrae, que le gusta. Podemos reunirnos con Dios cualquier día de manera personal, en la casa, en el trabajo, en la oficina, en el carro, caminando. Podemos estar con Dios siempre allí hablando, pero escúcheme. Cuando nos reunimos aquí con otros creyentes hay algo especial que pasa y solo ocurre cuando nos congregamos. No ocurre cuando estamos en la casa, en el carro, en el trabajo, caminando, paseando, durmiendo. No, ocurre solo cuando estamos aquí, porque la vida contenida en cada uno de aquellos que están llenos del Espíritu Santo, eso comienza a fluir como un río y comienza a llenar nuestras vidas. No crean ustedes que cuando estamos cantando o ministrando la palabra, en mi caso, solamente yo estoy dando. No, yo estoy recibiendo de ustedes. Recibo muchas cosas y hay muchas cosas de ustedes que las rechazo. Pero también soy ministrado por ustedes, aunque ustedes tal vez no me están predicando en este momento, pero soy ministrado por ustedes. Hay algo muy especial que pasa cuando nos reunimos con aquellas personas que tienen el mismo deseo en su corazón de alabar, adorar, magnificar, exaltar y honrar al Señor Jesucristo y declarar una y otra vez que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey, que Él es el Todopoderoso, que Él merece la adoración porque Él es el amo y Señor del universo, porque a Él le fueron concedidos todos los poderes, autoridades y señoríos sobre todas las cosas. Por eso le tributamos honra, gloria y poder a Él, a Jesucristo el Señor. Aleluya. Todas estas cosas nos ayudan a crecer, a madurar, a desarrollar espíritu de devoción a Dios. Todas estas cosas contribuyen para que muchos otros experimenten el gozo de saber que Dios se alegra cuando su pueblo le alaba. Mire lo que pasó ahorita. Muchos de ustedes aplaudieron y otros fueron indiferentes totalmente. Yo no lo voy a decir. Que alguien me diga, ¿qué significará eso? Yo dije unas palabras antes relativas al Señor Jesucristo, de exaltación, glorificación, reconocimiento de su nombre, de su poder, de su autoridad, de su majestad. Y algunos de ustedes, yo no les pedí que aplaudieran, pero algunos se sintieron impulsados. Yo quiero creer que el Espíritu Santo los impulsó, porque Él merece toda la gloria y toda la honra. Pero ¿qué significa cuando usted escucha esto? Y usted aplaude y usted mira a la persona que está al lado, que está indiferente. ¿Qué testimonio está dando esa persona?
Unos creen que no le importa, otros creen que no les gusta, otros creen que se sienten mal, otros creen que les da igual, otros creen que eso no fue para el Señor, sino es por lo que yo dije. Al final de cuentas, usted y yo estamos siendo juzgados en este momento por el Espíritu Santo. La sexta característica de una iglesia sólida es que la sexta característica de una iglesia sólida es que la iglesia sólida es fiel en sus primicias, diezmos y ofrendas. Yo enseño sobre economía de Dios. Me gusta, creo que es fundamental. Como cualquier otra enseñanza espiritual, hablo de la economía desde el punto de vista espiritual, porque las riquezas son espirituales. Y lo enseño, pero nunca manipulo, no obligo a nadie. Y ustedes me han escuchado. Nunca le he dicho a nadie, ¿y usted por qué no da? De, o porque dio tan poquito de más. No hago eso. Yo creo firmemente lo siguiente: si usted obedece a Dios, si usted vive en sus caminos, si usted hace la voluntad de Dios, usted consagrará primicias a Dios cuando deba hacerlo, porque usted sabe cuándo debe hacerlo. Yo le he enseñado a la mayoría de ustedes eso aquí. Si usted ama al Señor, usted no le robará al Señor lo que usted sabe que le pertenece al Señor. Eso es lo que yo creo. Y creo además que si usted está agradecido con el Señor, usted ofrendará al Señor, porque usted sabe que Dios ama al dador alegre. Entonces para mí eso es suficiente. Y creo además, y siempre lo digo, que el reino pertenece a Dios y Dios sostiene su reino. No lo sostiene ni usted ni yo. No hay ninguna ofrenda, diezmo, primicia, por muy cuantiosa que sea, que sostenga el reino. Porque usted puede tener mucho dinero y dar mucho dinero, y una iglesia puede tener miles, de millones, trillones de dólares. Pero si no tiene el Espíritu Santo, eso no es iglesia. Está condenada ya. Si usted tiene comunión constantemente con el Espíritu Santo, el que le va a motivar a dar, a diezmar, a ofrendar, a consagrar primicias en el momento que sea, es el mismo Santo. Él le motivará a dar generosamente, no solo cuando usted tiene y le sobra, sino cuando usted no tiene y le falta. Él le motivará a dar no solo cuando usted crea que debe dar, sino cuando usted quiera dar. Usted dice: Señor, no siento que me lo estés pidiendo, no siento que me estés diciendo nada, pero yo quiero dar. Saldrá de su corazón, brotará. Él le motivará, porque Él mira su corazón, que es generoso. De modo que mi convicción es esta: si usted escucha la palabra del Señor, si usted vive en obediencia a Él porque cree en Él y confía en Él y piensa y cree que Él quiere lo mejor para usted y para su familia, usted no tendrá problema en darle a Dios lo que le pertenece, bien sea primicias o diezmos u ofrendas. Usted le va a dar a Dios lo que es de Él. Usted le va a dar a Dios también de lo que Dios le ha dado a usted. Pero algo mucho más aún que usted va a hacer, si usted tiene comunión con el Espíritu Santo, es que Él le motivará a darle cuando usted no tiene. ¿Y cuándo le puedo dar cuando yo no tengo? Él sabe cómo. Yo no quiero establecer un formato aquí, pero solo Dios sabe cuándo motivarnos a dar cuando no tenemos. ¿Para qué? Para liberarnos de la escasez, de la miseria. Eso es lo que sabe hacer el mejor. Así que cuando una persona tiene comunión con Dios y el Espíritu Santo le motiva, porque el Espíritu Santo le está guiando, esa persona disfruta del privilegio de ser parte de la mejor familia del mundo, la familia de Dios. Muestra su agradecimiento no solo con aplausos, con cantos, con expresiones de sus labios, muestra su agradecimiento también con cosas físicas. No solo aquellas cosas que puede dar, sino también las cosas que le cuesta. Como dijo el antiguo profeta: Señor, no te daré lo que es fácil, solamente te daré lo que me cuesta. Porque Dios quiere sacrificios. Por eso Él le preguntó a sus discípulos cuando estaban todos llegando al templo
y llegaban con aquellos costales de harina, de trigo, perdón, de cereales y de muchas otras cosas. Llegaban allí con cantidades enormes de provisión, y muchos con dineros, con monedas representadas en oro, en plata y en otros metales o piedras preciosas, y llegaban. Y el Señor Jesucristo llamó la atención de los discípulos y les dijo: miren aquella señora y miren todo esto que está pasando aquí. Véanla, miren lo que va a hacer, véanla. Y cuando ella depositó sus 2 blancas, le preguntó: ¿vieron lo que dio? Sí. ¿Qué dio? 2 blancas, perfecto. ¿Quién dio más de todos ellos? Por favor. Bueno, ella fue la que dio menos. Dice: no. Solo Dios sabe traer liberación a los corazones generosos. Escuche esto: los tiempos están difíciles, eso es innegable. Los tiempos pueden empeorar, pero debemos tener la firmeza en el corazón para ser fieles a Dios, no solo en tiempos de bonanza, sino en cualquier época de la historia de nuestra vida. Porque Dios quiere demostrarle a los gobiernos que ellos no pueden limitar su iglesia con la moneda que ellos tienen. Dios quiere demostrarle a los gobiernos que la iglesia es más rica que cualquier país. Entonces, pero si usted no vive con esta convicción, usted vivirá como vive el país. Por eso Dios, cuando está desatando el corazón generoso, Dios está desatando muchas cosas que hasta ahora no vemos. Así que un corazón firme en una iglesia sólida necesita entender que le va a ser fiel a Dios en cualquier época. Porque es muy fácil dar cuando tú tienes un poquito más, y cuando no tienes, piensas en la comida, en las necesidades básicas, y el diablo aumenta esa necesidad. Número 7. Una iglesia sólida está organizada estratégicamente para alcanzar las metas fijadas por Dios. Por eso usted mira aquí, la gente me pregunta, hay personas que me dicen: ese me parece tan extraño que una iglesia como ustedes tengan tantos ministerios. Bueno, Dios sabe lo que viene. Estamos creyendo en lo que viene. Lo que Dios no solo nos ha anunciado a nosotros, Dios le ha mostrado a muchos de ustedes a través de sueños, visiones, revelaciones. Y la gente piensa: tal vez no necesitarían tantos ministerios. Dios sabe que sí. Por eso estamos trabajando semana tras semana con estos 12 ministerios que tenemos, con los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las parejas, las familias, con los nuevos creyentes, con los necesitados, con el servicio interno de la iglesia, con la formación doctrinal para los nuevos creyentes, con el evangelismo para alcanzar a los perdidos, con el respaldo que cada ministerio necesita en oración e intercesión constante. Estamos organizados para esto y para lo que el Señor quiera traernos. ¿Y qué hacemos cada semana? Nos esforzamos, cada uno se esfuerza, no solo para mantener el orden y expandir el trabajo, sino para honrar a Dios. Para honrar a Dios. Yo recuerdo cuando comenzamos la iglesia, habíamos como, no sé, 10 personas o 7 personas, y yo predicaba así con mucha pasión, y cuando terminábamos, que ya la gente se iba y nos quedamos, mi esposa y yo y los niños, me decía: predicaste como si hubieran 100 personas. Y esto es lo que tenemos que tener en mente: ¿qué nos motiva? ¿La gente o Dios? Si estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a hacerlo por Dios y para Dios. Aleluya. Cuando hablamos de estar organizados, tenemos un gran ejemplo en la iglesia del primer siglo. La iglesia del primer siglo estaba, la iglesia del primer siglo nos da ejemplo de cómo debe estar organizada la iglesia en cualquier época de la historia. Fíjese, al principio del libro de los Hechos de los Apóstoles se nos dice que la iglesia creció y creció, pero enormemente. Y había muchas personas como hoy con necesidades. Y la Biblia acuña una frase muy particular: ninguno tenía necesidad de nada, porque la gente daba, se distribuía justamente y todos tenían algo. Pero yo pienso en esto: si en un culto, que por cierto no fue seguramente en un lugar como este, en un culto quizás fue en una calle, en un solar al lado de la carretera, el apóstol Pedro estaba predicando lleno del Espíritu Santo y se convirtieron 3,000 personas,
y después de eso la Biblia diga, y nadie tenía falta de nada, quiere decir que había alguien que se encargaba de organizarlo todo. Y el apóstol Pedro, el apóstol Juan y los demás que estaban allí, cuando vieron esto que estaba sucediendo, ellos dijeron, miren señores, vamos a buscar personas llenas del Espíritu Santo, que se encarguen de las mesas, que atiendan a los necesitados, para nosotros ocuparnos de lo que tenemos que ocuparnos: la palabra y la oración. Entonces, bien sea que usted esté en nuestra posición, porque buscamos la palabra, la oración del Señor, la comunión, porque necesitamos fundamentar, no solamente pensamos en los que están aquí, estamos pensando en muchos que no están aquí, en otros lugares, ciudades, países, estamos haciendo cosas, trabajando mucho por eso. Pero Dios tiene aquí gente encargada, tiene otros ministerios y tiene encargados y encargadas en alguna área especial. Y si ustedes solamente piensan en hacer su trabajo y no en permitir al Espíritu Santo que los llene, tarde o temprano ustedes se cansan y van a decir renuncio, o no van a soportar esto que yo digo constantemente porque soy incisivo, y se van a ir bravos conmigo, porque no hay manera de hacerlo sin el Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo alimentó a las multitudes, mandó que los dividieran en grupos. Eran miles de miles. Divídanlos en grupos y denles que comer. Entonces imaginan los discípulos, por favor, no sé si eran de 2 en 12, de 8 en 8, de 20 en 20, pero por favor agrúpense, así, estaban todos trabajando, miles de personas. En un caso se cuentan aproximadamente 20,000 personas. ¿Sabe lo que son 20,000 personas? Y los discípulos, por favor, corran la voz más allá, no podemos llegar, nos vamos a separar muchísimo. El Señor está allá en la colina y nosotros estamos ya por aquí a mitad de la colina. Díganle al resto que se agrupen de 8, de 15, de 20, de 12, no sé. ¿Por qué? Porque el Señor está repartiéndoles alimentos y los va a saciar a todos. Y estaban allí organizándose. El Señor Jesucristo, ustedes lo saben, Él no lo hacía todo. Él tenía uno para unas cosas, esto para esto, esto para esto, esto para esto, esto para esto. Estaba organizado. ¿Por qué la Biblia dice en Efesios capítulo 4, versículo 10, 11 y 12 dice? ¿Por qué dice allí? Que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos, para la edificación de la iglesia. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué no simplemente tomó una persona? ¿O por qué no simplemente lo hizo de otra manera? Y punto, ya, estamos listos todos edificados y construidos y llenos. ¿Por qué el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 28 al 30 también habla? Primero los apóstoles, los segundos maestros, después los que administran, después los que presiden, después los que tienen dones, después, ¿por qué? Porque hay un orden. Digo conmigo, orden. Hay una organización en el reino. Siempre les he dicho una expresión que para usted puede ser muy chocante. Esto no es una democracia, hermanos. Esto no es una democracia. Aquí nadie puede hacer lo que le da la gana. Tenemos que alinearnos. El que está alineado avanza, crece, prospera, le va bien, Dios lo honra. El que anda por su cuenta siempre anda trastabillando y quejándose todo el tiempo. La iglesia debe ser organizada. La iglesia no debe ser superficial en lo que hace. Por eso yo a veces peleo tanto la comunicación. Oye, no vienes, comunícate. Si te vas a ir, comunícate. Si tienes un problema, comunícate. Si pasa algo, comunícate. Si las cosas no están saliendo bien, comunícate. Si no sabes qué hacer, comunícate. La iglesia no debe ser superficial en lo que hace. Dilo conmigo, la iglesia no debe ser superficial en lo que hace. Así que cuando alguien viene a la reunión, al culto, y decimos, a las 9 comienzan los constructores, a las 9 tienen que comenzar. Tengo uno, voy a esperar, comienza a las 9. Si decimos que a las 10 comienza, a las 10 y cuarto comienza el culto, a las 10 y cuarto debemos tratar de comenzar. A veces tenemos unos problemas técnicos, que el sonido no suena. Mire, ese equipo de sonido es caprichoso. Si hay calor no quiere sonar. Hoy ha hecho frío, ayer hizo frío y está maravilloso. Entonces, bueno, pero solamente esas cosas a veces nos retrasan un poco. Del resto estamos aquí listos y ustedes a veces nos ven moviendo cable, yendo para allá, preguntando, yo haciendo señas allí. Menos mal que ellos ya como que estudiaron eso porque me entienden. Pero del resto, tratamos de estar siempre a la hora porque somos organizados. Fíjese, ¿de qué se trata el orden? No por la gente, no porque, ay, ¿qué va a decir la gente?
Si comenzamos tarde, le decimos a una... No, 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 no. A mí en lo particular no me interesa lo que ustedes piensan si yo comienzo tarde. ¿Sabe lo que me hace peso en mi corazón? La deshonra que le estoy haciendo al Señor. Eso me hace peso en mi corazón. Porque si el Señor me dijo, quiero que hagas esto así, y estructuramos todo, y ponemos horarios para esto, y a esa hora no ocurre, ya yo le estoy quedando mal al Señor. Ya le estoy quedando mal al Señor. ¿No lo siente usted cuando va a su trabajo media hora tarde, una hora tarde? ¿Qué siente usted? ¿Que le quedó mal a quién? Al jefe. Ustedes no ven mi jefe como yo lo veo, pero yo sé que lo tengo y sé que él me está chequeando todo el tiempo. Número 8. Una iglesia sólida, o en una iglesia sólida, las personas sirven en las fortalezas de sus dones espirituales con libertad y obediencia. Usted tiene un don espiritual y el Señor le dice, quiero que lo hagas acá. Y claro, va a mover a las autoridades de la iglesia y le va a decir, bueno, usted tiene este don, ven aquí. No, porque yo mi don lo quiero usar es acá. Bueno, Dios te va a probar tu humildad, a ver si puedes usarlo aquí también. A veces las personas no entienden eso. El apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 12, leo para ustedes, solo para que lo noten, no los voy a esperar, los versos 6, 7 y 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Para cada don hay una actitud. Di conmigo, actitud. Si eres profeta, bueno, que se vea tu fe. Si eres el que ayuda, hazlo con alegría. No arrugues la cara. Si eres uno que enseña, bueno, dedícate, ora, Señor, haz ayuno, vigilia. No solamente te metas con los libros. Ayuna, ora, haz vigilia para el Señor. Ten comunión con Él. Y tú vas a ver que Él va a usar su gracia sobre ti, su unción, y lo que tú digas va a llegar hasta lo más profundo de las personas. Y les va a ayudar. Y los va a hacer crecer. Entonces no se trata de cuánto sabemos nosotros, no se trata de la experiencia que tenemos, se trata del Espíritu Santo. Se trata de Él, se trata del Señor. Si lo estoy haciendo bien, es gracias a Él. Si lo estoy haciendo mal, es gracias a mí. Nadie más tiene culpa en esto. Yo soy el único responsable. Al actuar conforme a los dones que el Señor nos ha dado, ¿qué pasa? Somos más eficientes. Cuando actuamos conforme a los dones que el Señor nos ha dado, ¿sabe qué también ocurre? Somos las personas más felices. Yo siempre lo comparo con esto. A mí me gusta jugar fútbol. Me encanta. Creo que se suda rico mientras usted corre allí con un balón y otros están tratando de quitarle el balón. Pero ¿sabe? Yo me pongo a pensar en esto. ¿Se imagina usted que le paguen a usted por hacer lo que le gusta? ¿A usted le gusta? El problema es que si a usted le gusta dormir, nadie le va a pagar por eso. Si a usted le gusta flojear, nadie le va a pagar por eso. Pero es verdad, somos más felices cuando hacemos lo que nos gusta. ¿Y sabe qué hace Dios? Mira lo que hace Dios. Él está escrito. Él puso en nosotros el querer tanto como el hacer. Es decir, para que al hacer lo que Él nos ha mandado hacer, nos guste. Pero cuando hay personas que se resisten, están bravas, no les gusta, todo el tiempo tienen un argumento, todo el tiempo tienen una justificación, hay otro problema. Su comunión con el Espíritu Santo. Porque ya Dios puso ahí los dones, puso la gracia, puso el querer como el hacer, pero la comunión con Él es intermitente. De vez en cuando me interesa,
cuando me conviene. Y eso baja nuestro nivel espiritual y nos lleva a ser personas egocéntricas, carnales. Terminamos luego haciendo lo que nos da la gana. Fíjese algo, Dios nos ha dado personas aquí en la iglesia que hacen cosas extraordinarias. Es más, hacen cosas que yo no sé hacer. Hacen cosas mucho mejor de lo que yo pudiera hacerlo. ¿Qué hacemos? Les pedimos que lo hagan, porque lo van a hacer excelente, lo van a hacer mejor, se van a desarrollar, van a sentir el placer de servir al Señor. Y eso es maravilloso. El otro día, ¿dónde está José Luis Figueroa? El otro día, ahorita está en forma invisible ahorita. Ya está José Luis, se movió por allá con su segundo heredero. Bueno, el otro día estábamos en la necesidad de arreglar un problema eléctrico allí en la toma principal, allí en el poste de los transformadores. Y a lo mejor nos hubiésemos atrevido por algo, pero ahí estaba él, que además se ha puesto la orden, que quiere servir, y vino y pasaron un día. No, habían pasado otro día por aquí arreglando unas cosas con los aires que se apagaban, que se disparaban, que se estaban quemando los cables, que los breakers no estaban resistiendo. Entonces él vino y trabajó. El otro día, allá, que era más peligroso, estábamos con el breaker que se dañó y él lo estaba haciendo. Tal vez alguien más lo podía hacer, pero solo él tomó la iniciativa de hacerlo. Él sabe hacerlo, quiso hacerlo. Y cada vez que me acerqué a verlo, no estaba bravo, ni estaba allí quejándose. De hecho, ese día no me imaginé que se iba a demorar tanto. Estaba con Nahum y no almorzaron. Y yo me lamenté porque no tenía dinero en ese momento para ofrecerles, aunque sea comprar algo y dárselo. Y estuvieron como hasta las 3 de la tarde, o más quizás. Pero a pesar que no habían comido y todo, y estaban ahí felices. Y cuando lo lograron, gracias Señor, qué hermoso, ya está listo. Y qué lindo es cuando las personas tienen el corazón que Dios espera que tengan para servir. Número 9, ya casi voy a terminar, me faltan 18. No, 18 minutos, perdón. Pero ustedes sí están tremendos, hermanos. Bueno, está bien, están como un poco serios, circunspectos a veces. Aleluya. Alguien diga aleluya. Bueno, número 9. En una iglesia sólida hay unidad en el espíritu. Di conmigo, unidad en el espíritu. ¿Cuántos saben que toda división es destructiva? ¿Cuántos saben que toda división crea traumas? ¿Cuántos saben que pero a ver, ¿saben o no saben? ¿Cuántos saben que toda división produce maldición? Cuando una iglesia sufre esto, vive terribles consecuencias. Yo le quiero pedir que piense por un momento en lo que causa discordia en su vida. ¿Tiene usted algo en su vida que causa discordia con los demás? Apártelo radicalmente. Ahora mismo, no espere un minuto más, hágalo ya. Por la sencilla razón, y esto debe ser su razón más fuerte, si usted es miembro del cuerpo de Cristo, usted no fue llamada a tener discordia con nadie en la iglesia. Ser parte del cuerpo de Cristo nos impone una gran responsabilidad. La responsabilidad de amarnos unos a otros, la responsabilidad de ayudarnos unos a otros, la responsabilidad de cuidarnos unos a otros y de permanecer juntos, pase lo que pase. Pero si usted tiene un elemento de discordia en su corazón, resuélvalo, arréglelo. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Di conmigo, soy parte del cuerpo de Cristo. En 10º lugar, en una iglesia sólida, los miembros manifiestan amor genuino los unos por los otros.
¿Sabe qué es el amor en la iglesia? Es como la pega que une a la gente. A nosotros no nos unen los dones espirituales. A nosotros no nos une la predicación de la palabra. A nosotros no nos unen las canciones, ni los diezmos, ni las ofrendas. A nosotros solo nos une el amor. Y el amor no es una cosa ni un sentimiento, el amor es una persona. ¿Cómo se llama? Cristo. Dios. Porque Él no hace amor, no da amor, no produce amor. Él es amor. ¿Sabe algo? Si usted está sentado o sentada aquí y ve a alguien a quien no soporta, usted tiene que arreglárselas con Dios. Porque usted le está haciendo daño a la iglesia. Le está haciendo daño nada más y nada menos que al cuerpo de Cristo. Y cuando usted tiene algo contra alguien, no es el hermano o la hermana que lo siente. El Señor mismo se está sintiendo porque usted tiene algo contra alguien. Ahora, si alguien no me ama, yo le pregunto al Señor, suelo preguntarle: Señor, ¿qué tienes en mente? Comienzo a orar y sea lo que sea, se soluciona. Así es como debe hacerse. ¿Recuerdan cuando les hablé de cómo tomo mis decisiones? Hago la pregunta clave: Padre, ¿qué es lo más sabio hacer? Si eso va a traer dolor o lágrimas o algún tipo de reacción rencorosa o violenta, lo más sabio hacer, sea lo que sea, eso es lo que se debe hacer. Amarse los unos a los otros fue, ha sido, es y será siempre el mensaje de nuestro amado Rey Jesucristo. Él dijo: edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué la edificó? Sobre el conocimiento de que Él es el Hijo del Dios viviente, y puso como un ingrediente sustancial en este fundamento nada más y nada menos que el amor, para que lo amemos a Él como Él nos amó, pero también para que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, sin condición, sin reservas, sin problemas. Número 11. Algunos están como atrasados. Número 11. Y esto es lo último que diré. No llego a la 12. 12 suena bonito, pero es 11. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Gracias, Pastor Nelson. Está ayudándome aquí, echando fuera los paradigmas. Bueno, número 11. Una iglesia sólida posee visión para el mundo perdido, que resultará en que algunos irán a cumplir ese mandato y otros financiarán la estrategia y el costo de ese trabajo. Una iglesia que no tenga visión para el mundo no será una iglesia firme. ¿Por qué? Porque se quedará en cuatro paredes y eso la debilita. Si esperamos que Dios honre y derrame mayores beneficios sobre las personas y las familias que están en la iglesia, una de nuestras responsabilidades es llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Debemos pensar en cómo podemos llevar el mensaje del reino de Dios a más idiomas, a más personas, a más grupos, a más países, que puedan leer, que puedan ver, que puedan escuchar los anuncios, que puedan recibir el mensaje del evangelio de la verdad, para que ya no sean ignorantes, para que no se pierdan en la condenación, sino se salven en la gracia de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. La iglesia del primer siglo nos enseña mucho, porque ella tenía una visión para el mundo maravillosa. Por supuesto, se la había regalado, se la había dado el mismo Señor Jesucristo, y la razón por la cual yo estoy aquí parado y estoy disfrutando de ustedes y de este ambiente, de este clima, de este momento tan especial, hoy cuando estamos terminando el ayuno, ahorita en breve,
La razón por la que estoy aquí es porque hace más de 2000 años, a miles de kilómetros de aquí, algunos que amaron a Dios apasionadamente no se callaron, no se sentaron, no se acomodaron, no se detuvieron. Roma los quiso destruir, muchos quisieron detenerlos, pero ellos lucharon. Y su palabra, la de ellos, acerca del testimonio del Señor Jesucristo, corrió década tras década, generación tras generación, siglo tras siglo. Y yo he sido beneficiado de aquella pasión como lo ha sido usted. Y Dios espera que nunca olvidemos eso, que alguien estuvo orando por nosotros para que alcanzáramos el favor de Dios. Y debemos orar por aquellos que siguen perdidos. Tal vez nosotros no vayamos porque estamos muy condicionados con muchas cosas, pero tal vez alguien pueda ir. De esto se trata. Necesitamos tener una visión amplia para alcanzar a aquellos que necesitan no escucharnos a nosotros, recibir al Señor y rendirse a sus pies. Para terminar, le quiero pedir nuevamente que me preste su atención para hacerle dos preguntas importantes. Estas dos preguntas no son para todos ustedes, sino para cada uno y cada una de ustedes. La primera pregunta que le quiero hacer es esta: ¿qué está haciendo usted para contribuir al fortalecimiento de su iglesia? ¿Qué está haciendo? ¿Le está permitiendo al Espíritu Santo que lo llene, que la llene? ¿Mantiene su vida permeada de oración? ¿No está causando ni causará división? ¿Fomentará y amará sin condición? ¿Qué está haciendo? La segunda pregunta que le hago es esta: ¿quiere usted hoy, delante del Señor y de todos los testigos que estamos aquí, seres espirituales y físicos, hacer un compromiso con el Señor de dar cualquier cosa y hacer todo lo que Él le pida para que seamos una iglesia sólida? Póngase de pie si lo quiere hacer, y si no lo quiere hacer, quédese sentado. Dios necesita gente comprometida, gente que su sí sea sí y su no sea no. Dios quiere personas que se radicalicen, pero en Él. En Él. Dios quiere gente humilde, que lo ame, que le sirva. Todos alguna vez hemos tenido conflictos en la iglesia, con el esposo, la esposa, con los hijos, con Dios, con las autoridades, con los hermanos. Pero lo bueno de esto es que cuando Dios permite que esto ocurra, es porque esto también viene ocasionalmente a formar parte de nuestro crecimiento. Y cuando usted no está enfocado en el Señor, usted no le va a sacar provecho a la prueba, a la situación difícil, a la necesidad o al conflicto. ¿Qué hacen muchos cuando tienen problemas en la iglesia y cuando no les gusta
lo que está pasando, o tienen una queja, o no están recibiendo lo que ellos creen que deberían recibir, comienzan a debilitarse y a debilitar la iglesia, porque no podemos decir que somos fuertes, que somos sólidos, si tenemos miembros que están afectados, terriblemente afectados, no solo en su físico, sino en su alma o en su espíritu. Por eso siempre les digo, sea lo que sea, resuélvalo, porque si usted quiere seguir en una iglesia o en la iglesia del Señor Jesucristo y no resolver las cosas que puede tener con alguien, usted está viviendo ya un engaño. Ya usted está viviendo un engaño. Y esto va a traer consecuencias muy tristes. Dios quiere una iglesia sana, libre, sin arruga, sin mancha, limpia, santa, que lo ame, que lo adore, que no cuestione sus decisiones, que ya no viva independientemente, sino dependientemente del Señor. Ahí donde está, le quiero pedir, si es su decisión comprometerse con el Señor, a trabajar con nosotros para que seamos una iglesia sólida, que honre al Rey Jesucristo, le pido que haga conmigo esta oración. Abra sus labios y confiéselo, por favor. No diga, yo lo voy a hacer en mi mente. No, que lo escuche el diablo, los demonios, que lo escuchen los ángeles, que lo escuche el que está a su lado, porque en su mente solamente Dios lo sabe. Pero que suene esto a los aires. Diga conmigo, Señor Jesucristo, muchas gracias por tu gran amor. Hoy sé que tu anhelo ha sido siempre y en todas las épocas tener una iglesia sólida. Pero nosotros muchas veces hemos afectado ese diseño, guardando en nuestro corazón resentimientos, rencores, temores, dudas, y otras veces porque hemos dejado que el orgullo, la soberbia dominen nuestras decisiones, nuestro corazón. Y por eso te pido perdón. Perdóname por las veces que te desplacé, que te puse a un lado, para que no fueras mi fundamento, sino que puse a mi esposa o a mi esposo, o a mi hijo, si fue el caso, o a mi hija, o a mi mamá, o a mi papá, o a mis parientes, o mi trabajo, o mis estudios, o mi negocio, o mis bienes, o mi dinero, si fue el caso. Dile, perdóname, porque eso no me trajo buenas consecuencias. Y hoy reconozco lo mucho que te necesito. Perdóname cuando no he contribuido para que mi iglesia sea una iglesia sólida, que te sirva, que te honre, que te glorifique. Dile, perdóname cuando he negociado mis convicciones y he condescendido para agradar a otros y me he negado a agradarte a ti. Perdóname en el nombre del Señor Jesucristo. Dile conmigo, Señor, queremos ser una iglesia fuerte, sólida, firme, basada en tu palabra, basada en la revelación de que Jesucristo es el Hijo de Dios, y queremos ser una iglesia comprometida para alcanzar todo cuanto sea posible alcanzar
para la gloria de tu nombre. Y hoy me comprometo a servirte, a honrarte a ti, a honrar a mis autoridades, a honrar a mi familia, con mi testimonio, con mi comportamiento. Y deseo, Señor, que hagas conmigo todo lo que tú quieras, cuando tú quieras. Quiero crecer, yo quiero madurar, ya no quiero seguir en ningún círculo vicioso. Yo necesito cada día de la savia de tu Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, ven a mi corazón, a mi vida. Perdóname por todas las veces que te contristé, que te ofendí y que fui duro a tus palabras y me dejé llevar por lo que perdóname. Quiero ser sensible a ti. Quiero que te sientas cómodo en esta casa que soy yo para ti. Padre, gracias. Recibe toda la gloria y todo el honor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, 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 amén y amén. Gracias, Señor. Y en tu nombre, Señor, anulamos toda maldición que vino por causa de comportamientos inapropiados de tu iglesia. Y damos y abrimos, Señor, las puertas del corazón para que hagas con esta iglesia los deseos de tu corazón. Gracias, porque sabemos que estamos en un momento importante en el cual nuestras decisiones van a hacer que tu reino avance con mayor rapidez. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por siempre. En el nombre